Creo que María lo ha definido un poquito muy bien. Me llamo José Alberto García, trabajo en iTrust Group, una empresa global. Trabajamos principalmente en el sector financiero y nos dedicamos a gestionar grandes cantidades de información y a poder visualizarla. Y yo me dedico a liderar el equipo de UX de manera global, de manera que esa visualización de datos y esa interfaz de usuario que estamos haciendo sean más entendibles para los usuarios. A ver, voy a ser claro desde el principio, yo no soy periodista, ¿vale? Soy ingeniero, empecé siendo ingeniero y me gusta mucho la robótica, me especialicé en robótica y estuve trabajando con grandes cracks del tema de conocer a las personas, de trabajar con personas. ¿Qué pasa? Que en aquel entonces, cuando yo empecé, estaba en el laboratorio tecnológico y había gente que se dedicaba a temas como People-Led Innovation. Ahora está muy de moda UX, ¿no? Pero al final todo surge de más temas de filosofía, de psicología y de conocer al ser humano. Entonces yo la presentación la he preparado porque al final, en los últimos años de mi vida, como ha dicho María, ya el máster de diseño de experiencia de usuario también, y el tema profesional me he tirado ya muchos años trabajando en este tema. Y lo que he querido es un poco daros una guía de una manera muy didáctica, ¿vale? Y que interactuéis de manera que os sirvan para vuestro día a día cuando queráis diseñar alguna visualización de información o alguna infografía, que sea una serie de pautas que os sirvan, ¿vale? Entonces esta presentación va a ser muy didáctica. Hay mucha teoría, pero la voy a intentar que no sea pesada. En fin, creo que la experiencia de usuario está en todos los sitios. De hecho, no es casual que yo esté hablando desde aquí. He visto a todos los ponentes que están allí y la experiencia de usuario es observación. Observamos, nada más por el hecho de que yo estoy en otro sitio que no ha sido antes, me estoy moviendo por un lado, por una zona que no habéis estado acostumbrados a estar mirando, ya os he llamado la atención y me estáis prestando más atención, ¿vale? Algo diferente, ¿no? Estoy en un sitio diferente, donde no es lo monótono. Eso es experiencia de usuario. Experiencia de usuario, cuando hablamos de experiencia de usuario, no es solo diseño de interfaces, cosas visuales, es todo, cómo hago las cosas, cómo cuento las cosas, pensar en el usuario al final, ¿vale? Y tener mucha en consideración cómo el usuario percibe las cosas, cómo el funcionamiento de la mente humana funciona para poder mostrar la información de la manera que va a poder captar justo el mensaje que quiero. Si me enrollo, me paráis porque yo me enrollo mucho, que hablo por los codos. Todo empieza con una gran definición que ya lleva muchísimos años, desde el 99 ya Robert ya definía lo que era el diseñador de información. El diseñador de información no es más que una persona que se dedica a resumir mucho aquella cantidad de información y cómo la prepara para después mostrarla de una manera que ese uso de esa información pues sea un uso eficiente, eficaz, es decir, eficiente porque al final ejecuta una acción, delega una acción en el usuario y lo hace de manera que realiza el cometido, ¿no?, que tiene, ¿no? Al final veis sobre 3 puntos, ¿vale? Claro. Primero es dónde, cuándo o cómo y cuánto, ¿no? Solo estas preguntas. Solo ¿dónde? Cuando vayamos a diseñar una visualización o una infografía, tenemos que tener muy en cuenta cuándo va a consumir esa información el usuario, dónde la está consumiendo. No es lo mismo una persona que está consumiendo en un formato físico, en un periódico. De hecho, la expectativa que va a tener ese usuario va a ser una expectativa mucho más, de un formato físico mucho más rica, que yo quiero tener. Yo he pagado, tengo una experiencia, he pagado por un periódico, me lo voy a leer tranquilo, voy a dedicarle tiempo, yo no veo a nadie que compre el periódico así y lo tire, ¿vale? Que eso es lo que hacemos con otras interfaces, con otros canales, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la experiencia que busca aquí la persona? Pues busca una experiencia mucho más placentera. De hecho, cuando hablamos de la tipografía está relacionado, utilizaremos una tipografía más placentera, más que esa cantidad de información, que es tan gran cantidad de información sobre un elemento físico, sea fácil de leer y no canse. Es muy diferente si nos vamos a una experiencia más digital. Incluso es diferente si es de escritorio, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando el usuario está en el escritorio, a ver,
Si esto no funciona. ¿No va? A ver. Oh, no va. Y eso iba antes. Ahora. Vale. La experiencia en el escritorio es muy diferente, ¿vale? Está muy cercana al físico, pero yo, cuando me refiero a este tipo de experiencia, digo que al final lo que se le da a una plataforma para que cada usuario se cree su propia experiencia. ¿Por qué? Porque le estás dando un formato en el que el usuario puede estar explorando esa información, ¿vale? Como veis, este vídeo lo he grabado yo utilizando esta página web. Vas viendo toda la historia de los navegadores, puedes seleccionar un elemento, obtener más información, enfocarte en el contenido que quieres explorar. Si nos vamos a mobile, ¿cómo tengo que desplegar la información? Un poco diferente. La gente se está moviendo, tiene en la mano, a lo mejor para el transporte público, se despista, le llega una notificación, un WhatsApp, lo mira. Entonces, ¿cómo le tenemos que dar esa información? En trozos pequeños, ¿vale? ¿Cómo va a ser la interacción? Mayormente va a ser una interacción de scroll. La persona, el scroll no le cuesta trabajo y va a estar para abajo. Entonces le tenemos que dar esa cantidad de información dosificada y pum, contándole una historia, ¿vale? Entonces también, como cuando estoy diseñando ese tipo de infografía, si hay una infografía, como decía hoy Canny, que siempre se olvida, como decía en Canny, que una infografía que es responsive, que tiene que ir modificándose, ¿vale? Del formato físico al formato digital y el formato digital, diferentes resoluciones. Esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta, porque el uso de esa infografía en diferentes contextos va a cambiar, ¿vale? La siguiente pregunta es ¿cómo entrego las cosas? ¿Cómo hago la infografía de manera que esa persona reconozca bien la imagen, ¿no? Y perciba bien la imagen? ¿Quiénes de aquí conocen las leyes de la Gestalt? Muy bien. 50-50. Bien. Bien. A última hora, pero bien. Bueno, aquí lo que quiero mostrar básicamente es que veamos que cosas tan teóricas que parece que están muy de los libros, ¿no? Y que lo estudiamos, parece que están alejadas, ¿no? Pero al final se utilizan y son leyes muy básicas que se utilizan en el día a día, aunque no nos demos cuenta. La ley de la Gestalt, para que no lo conozcan, una serie de principios de un filósofo, un psicólogo alemán, Max Wertheimer, en la psicología alemana, que pues construyeron una serie de teoremas y de principios para demostrar para también teorizar un poco cómo la percepción humana pues interpreta una serie de formas, ¿no? Y figuras. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo aquí si vemos esta imagen? ¿Sabréis decirlo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Punto. ¿Veis algo más? Una mazorca. Vale, muy bien. ¿Por qué? Al final, la ley, ese conjunto de leyes, lo que dice, tiene un principio, que es la suma del todo tiene más significado que el conjunto de sus partes, ¿no? Que cada una de sus partes. Aquí el ser humano, aquí vemos la ley de la continuidad. Al final vemos una línea, pero no hay una línea, es un punto. Pero el cerebro humano lo va uniendo. Aquí, ¿qué vemos aquí? 2 puntos. Me da más cerca. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo visualmente, lo que habéis reconocido es que tengo aquí, no puedo señalar, un gran grupo y 2 grupos. Veo 3 elementos, ¿vale? Esa es la ley de la proximidad. Las cosas que están juntas se perciben como que están relacionadas como un único elemento. Ahora aquí, la percepción ha podido cambiar un poco. ¿Cuántas cosas veis? ¿Veis 2? ¿Seguís viendo 3? 2. ¿Qué pasa? Ahora es la ley de la semejanza. Cuando cosas que se parecen se tienden a agrupar juntas, ¿vale? ¿Cuántos elementos vemos aquí ya? ¿Cuántos vemos? Cuando dije dinámico, era dinámico. ¿Cuántos vemos? ¿Cuántos? 9. Muchos más. ¿Por qué? Aquí hablamos de la ley de la región común. El cerebro, cuando hay regiones y líneas y se meten cosas dentro, nosotros identificamos que las cosas que están dentro forman un bloque. No estamos cambiando muchas cosas, ¿vale? Empezamos por la mazorca. ¿Ya no veis la mazorca? Ya se ha perdido la mazorca sigue ahí, yo no he cambiado ningún punto.
¿Qué es lo que quiero decir? Que al final cuando hacemos una infografía, aunque esta es muy cutre, la hice yo en 2 minutos, esos mismos principios siguen valiendo. Es decir, veo que esos 2 bloques de texto pertenecen al mismo conjunto, porque son similares en forma. Veo que los que tienen por la ley de la semejanza, veo que los que son de diferentes color pertenecen a un grupo de información. Veo que la figura y fondo, que es otra ley, que es la que está más en segundo plano, me va a decir contexto, pero no es lo primero que me fijo. Lo primero que me fijo son los puntos que están señalados, ¿vale? De hecho, lo último que voy a leer, que si no he dicho los 2 párrafos, lo digo en inglés, los 2 párrafos que tenemos allí, no habréis ni fijado en los párrafos. Vamos directamente a la imagen, ¿vale? Que eso lo veremos más adelante. Otra forma que tenemos, otra teoría que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos visualizaciones es el modelo de percepción de Neisser, que lo que explica es que el escaneo humano, cuando el ser humano se enfrenta a una infografía, un diseño, va a basarse mucho de la experiencia. Entonces es un mapeo cíclico. El ser humano se fija en la visualización, va a tender a mirar donde cree que está donde está lo interesante, va a obtener información, va a escanear más, va a tener más detalle y va a seguir haciendo ese escaneo cíclico. Lo vamos a ver aquí, ¿vale? ¿Dónde habéis mirado primero? Todo el mundo, el escenario, ¿verdad? Y yo sabía que iba a mirar el primer escenario. ¿Por qué? Porque era lo más interesante. Todo el mundo sabemos que cuando vamos a un concierto, ¿a qué vamos? ¿Dónde vamos a mirar? Al escenario. Pero es que no habéis dado cuenta que hay personas cortadas, ¿eh? Hay personas sin piernas, hay gente sin brazos, pero es que no habéis dado cuenta. Una persona no tenga piernas, creo que es más interesante que lo que haya en el escenario, pero no os dais cuenta, porque donde vais a mirar primero es en el escenario. Y después lo que vais a hacer es ir, una de dos, al texto que está al lado del escenario, por cercanía, para ver, yo no reconozco aquí quién es, qué es lo que pone aquí. Y la segunda opción, que puede ser la más probable, más que leer, porque a la gente no le gusta leer, es por qué me están señalando aquí a diferentes personas en el de este, ¿vale? Lo último que hacemos es leer. Perdonen por la tipografía, pero es que lo último que hacemos es leer. Si vemos aquí en la imagen, ¿qué vemos? ¿Qué estamos viendo aquí en la imagen? Unos ciclistas. Como me podía haber dicho una carretera, pero me habéis dicho los ciclistas. ¿Por qué? Porque en la carretera tenemos la experiencia previa que la carretera es algo que no se mueve, se va a quedar ahí y es algo que no es interesante. ¿Qué es lo interesante? ¿Este ciclista va por el carril adecuado? Porque aquel es el ciclista que aquí no se ve, pero hay un ciclista que está metido en el carril contrario. Para nosotros lo interesante es esas cosas. ¿Dónde miramos? Y ahora os pregunto, ¿esa foto, si yo soy el que he hecho la foto, dónde estamos? Nosotros echando la foto, ¿dónde estamos? ¿Dónde? En mitad de la carretera. ¿Qué más? En un coche. ¿Dónde estoy? En una bici. En una terraza. Pues ya está la terraza en un sitio peligroso. No me lleve allí, María. Entonces, cuando yo he preguntado si yo estuviera en la foto y estuviera haciendo la foto, ¿dónde estoy? Ser realista. ¿Dónde he mirado? ¿Dónde habéis mirado? ¿Dónde habéis mirado? No te entendí, perdón. La altura a la cual está el semáforo. Es la foto. Ah, vale, perdón. Hemos mirado aquí. De hecho, cuando he empezado la charla he dicho que voy a hablar desde aquí, porque como hablo desde abajo no me veis. Así que me voy a quedar aquí arriba. Entonces aquí, habéis mirado aquí, ¿vale? Yo sabía que ibais a mirar aquí. ¿Por qué? Por el mapa hemos dicho, de percepción. La gente ya sabe dónde está lo interesante, pero sabe dónde encontrarse el contexto. Sabe que si está conduciendo algo, lo tiene aquí abajo en la foto. Si yo hubiera preguntado la misma pregunta y hubiera sido otra forma, no sé, lo normal para el ser humano es ir volando, o a lo mejor miramos directamente arriba. ¿Por qué hemos ido mirando todo el mundo abajo? Porque estaba en un coche. El coche estaba parado, ¿vale? No estaba conduciendo. Entonces, eso porque lo digo, al final la teoría tiene una base, y muy importante. Si yo hago una infografía y conozco a mi usuario y sé dónde van a mirar el usuario justo cuando haga la infografía,
sé qué contenido tengo que poner alrededor, sé cuál es el flujo visual que va a hacer el usuario de esa infografía y sé cómo tengo que dosificar esa información y tengo que saber también qué cosas voy a poner en la infografía para que al final el mensaje que quiero dar lo perciba, ¿vale? Yo, si tengo que poner un mensaje, si esto fuera una infografía, no pondría el mensaje donde está el coche blanco. Yo pondría el mensaje cerca del ciclista. Y si no puedo, pues lo pondría por donde tengo el volante. Son cosas que son tontas, pero son cosas que son fundamentos y nos vienen muy bien cuando hacemos una infografía, ¿no? Vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuál de los dos palos son los dos palos iguales o uno de los dos son más largos? Que levante la mano los que piensen que son los dos iguales. Vale. Ahora, ¿uno es más largo que otro? Bien. ¿No sé, no contesto? Porque ha habido gente que no levanta la mano. Vale. Aquí lo que quiero demostrar un poco es los sesgos, ¿no? Es la experiencia pasada. Hay mucha gente, de hecho esto se lo he copiado a una persona que dio una conferencia, porque me encantó. Todo el mundo caímos. Todo el mundo... efectivamente. Ese es más largo, era más largo. ¿Qué pasa? Que eso era el tema de la experiencia pasada. Como nos han engañado tantas veces, porque nos han engañado, porque, ¿qué decimos? No, esos son iguales. ¿Qué pasa? Que esos son iguales y paso y ya, venga, la siguiente pregunta. Y no eran iguales. Pero ¿qué pasa? Que como mi experiencia pasada era esa información que tengo en la cabeza, ¿qué pasa? Que cuando voy a interpretar una imagen, el cerebro se basa mucho en la experiencia. Por eso hemos dicho lo del coche. Mi experiencia pasada me dice que si estoy ahí en esa posición, pues yo puedo estar en un coche. Por eso la mayoría de la gente ha dicho, yo estoy en un coche. Claro. Pero mucho la experiencia pasada. Si a lo mejor soy la mayoría, esto es un club de ciclistas, la respuesta hubiera sido, voy en una bici. Porque su experiencia es más de una bici, ¿no? Entonces esas cosas tenemos que tener mucho en cuenta. Yo que utilizaría esto, si estoy haciendo una infografía para gente que le gustan los deportes, yo qué sé, o le gustan las motos, pues tendría en cuenta esa experiencia previa que tienen esa gente para ver cómo le doy el mensaje, ¿vale? Los sesgos aquí. ¿Dónde estáis mirando? ¿Dónde estoy mirando ahora? ¿Dónde? Ah, publicidad, pues. ¿Quién ha mirado el escenario? Ah, yo todavía en el escenario. Muy bien. El título. Vale. La publicidad. No vea cuánto consumista tenemos aquí. Pero yo la verdad es que el escenario ya lo conocéis. El título me lo he inventado. El texto es un lorem-ipsum. Hay solo un bloque de contenido ahí que tiene información real. ¿Sabéis cuál es? ¿Cuál es? Arriba a la derecha. Vale, ¿y hay otro más? Abajo. ¿Y qué pone? Lea esto, por favor. ¿Lo ha leído alguien a la primera? No. ¿Por qué? Porque ahí normalmente está la publicidad. Entonces yo ahí no voy a mirar. Entonces si voy a hacer una infografía y mi infografía se va a parecer a este layout y se va a parecer a esto, o es web o en un entorno, tengo en cuenta la experiencia del usuario y tengo en cuenta los sesgos del usuario. El usuario pone muchos sesgos. De hecho, bueno, eso. Entonces no pondría mi mensaje en un sitio donde yo espero o sé que mi usuario va a filtrarlo, ni lo va a ver. Entonces me voy a hinchar de trabajar muchas horas, voy a salir a las 8 o las 9 de la noche y no va a servir para nada, porque no va a llegar el mensaje a tus clientes. De hecho, eso está pasando mucho. Aquí hay muchos consumidores, de verdad que las teorías no lo refutan. Pero hay mucha gente que no mira la publicidad. Entonces, ¿qué están haciendo? Si os estáis de acuerdo, cuando vamos a periódicos, la publicidad ya no está mucho en los laterales. Antes pagaban más por haber muchos bloquecitos. Ahora es uno el que paga por tener todo el fondo. ¿Pero qué hacen los demás? Lo que están haciendo es que meten publicidad como contenido. ¿No os pasa que estáis leyendo el periódico y estáis una noticia, otra noticia? ¿Esto es publicidad? Otra noticia, otra noticia. Nos meten la publicidad en medio del contenido porque como todavía el patrón no está reconocido en nuestra experiencia, no la meten doblada. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando eso lleve un tiempo en la web, nos va a pasar que van a tener que reinventar la rueda, van a tener que reinventar de repente en el otro lado, porque nosotros lo vamos a filtrar. El ser humano es muy inteligente. Bien. Efectivamente. Efectivamente. Si estuviéramos en Oriente, veríamos la parte derecha. Eso. Sí. Eso. Claro que yo como tengo 20 minutos y me voy a extender, pues no se puede hablar de todo. Pero sí, hay que tener mucho en cuenta, aparte de esas teorías, hay que tener en cuenta otras teorías como la de esta lectura y eso, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto es, aparte de que intentar dar un poco de piezas para que tengáis en cuenta, unas recomendaciones, ¿vale? De visualización de datos, ¿vale? El mejor gráfico para tu mensaje. ¿Qué es lo que quieres dar? ¿Qué mensajes quieres dar tú a los clientes? ¿Y qué tipo de gráfico ofrezca? Es muy típico que utilicemos lo que se llama gráfico de tarta, ¿vale? Pie charts. Entonces, aquí el problema que tenemos es que el sistema de percepción humano no es muy bueno discerniendo entre áreas, ¿vale? El ojo humano no distingue mucho entre la cantidad de áreas. Entonces, en vez de mostrar la información de esa manera, no es mucho más claro mostrarlo de esta manera. Si yo preguntara antes cuál es el trimestre que menos venta ha tenido, a que todo el mundo tendríais dudas entre los dos últimos. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? ¿Pero aquí tenéis dudas? No. De hecho, está ordenado, ¿vale? Entonces, el mensaje que se le está dando es un mensaje claro al usuario. No haga al usuario pensar. El usuario no está para pensar. No está para pensar, ya tiene otras cosas en la cabeza. 3D, por favor, por favor. No utilicéis 3D. No da información. Al final lo que hace al usuario es pensar. Si me está mostrando dentro del 3D es porque esa dimensión me está dando datos. ¿Esa información es dato o no es dato? Entonces, me estoy haciendo otra pregunta, me respondo. Ese tiempo es gasto mental, gasto cognitivo. Sí, muy interesante, muy bonito, paso, siguiente. Pero no es el mensaje que yo quería darle al cliente, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que las barras todas tienen el mismo fondo. Bueno, aquí no hay nada. Pero tengo la duda, ¿realmente tendrá el mismo fondo? ¿O será lo suficientemente pequeño? Porque como yo no distingo bien entre las áreas, a lo mejor soy yo, que soy torpe y no lo distingo. El pie chart ya era complicado antes, imagínatelo en 3D. Apaga y vámonos. Pues no mucho más claro así. No estoy diciendo que no utilicemos 3D, tenemos que utilizarlo. Pero cuando esa dimensión, esa tercera dimensión me está dando valor, cuando vemos los mapas de relieve, ¿vale? Vemos esas cosas, pues sí nos da esa información, ¿vale? Tridimensional, pero cuando esa dimensión me da datos. Cantidad versus progresión. No es lo mismo mostrar la misma información con un diagrama de barras, que el mensaje es cantidad. Este trimestre ha ganado tanto, ha ganado tanto, ha ganado tanto. Que la línea. Porque la línea me va a dar, el mensaje que yo le estoy diciendo es, estás ganando menos. ¿A qué es muy diferente el mensaje? ¿Vale? Aquí a lo mejor me quedo con la duda. ¿Me está diciendo que estoy ganando menos? O lo que me quiere decir la cantidad de lo que he vendido, el otro no queda duda. O el otro me está reforzando, me estás vendiendo menos. Ya después, fíjate el número de ventas que has hecho. Este concepto es muy interesante, muy importante. Cuando estamos diseñando una visualización de información, hay que tener muy en cuenta el ratio de datos que ofrece esa visualización y la tinta que tú gastas en la visualización, ¿vale? Cuanto esa proporción mayor que uno sea, es decir, que gastes menos tinta en cosas que no añaden información y que cada tinta que utilizas, cada punto, sea para representar un dato, mejor será tu visualización. Esto es un ejemplo, ¿no? Aquí estoy gastando mucha tinta para mostrarte esta información, pero de esta manera te estoy dando la misma información, ¡pum! Ya la puedo quitar y habéis captado el mensaje. Aquí a lo mejor estaba ahí, pero hay un dato ahí en medio, no lo leo bien. Entonces, eso es gasto cognitivo, ¿vale? No me voy a extender más porque hay muchos tipos de infografía. No haga al usuario pensar. Esto es muy típico. Aquí vemos uno de los efectos de lo que he dicho antes, ¿vale? De gasto de tinta innecesario, el fondo de un color,
A veces sí, porque la infografía me viene bien, pero bueno, para cuando haga un bloque de una infografía y eso le pongo un fondo de color, pues tiene que estar justificado también, ¿vale? Aquí estoy mostrando, por ejemplo, soy un alcalde y quiero mostrarle a mis ciudadanos pues lo bien que lo estoy haciendo. ¿Cuál es el mensaje que a mí me interesa darle a los ciudadanos? Lo bien que lo estoy haciendo, ¿vale? Que no estoy derrochando dinero. Entonces, ¿qué le muestro? Pues le voy a decir los ingresos que tenemos en el ayuntamiento, los gastos que tenemos y el ahorro. ¿Vale? Muy fácil. ¿No sería mejor, en vez de hacerlo así, en el que ya estáis pensando en el ahorro, entonces la diferencia entre el ingreso menos el gasto, entonces cuando, la línea verde, cuando lo rojo está por encima de lo azul, tiene que estar por debajo, ¿no? ¿No habéis estado pensando en esas cosas cuando he enseñado la visualización? ¿Quién está pensando en eso? Levante la mano. ¿Era realmente el mensaje que yo quería dar a los ciudadanos? ¿Yo qué quería decir a los ciudadanos? Estoy ahorrando, ¿no? Lo estoy haciendo bien. Bueno, las cosas claras, yo lo estoy haciendo de puta madre. Entonces, ¿qué hago? Aquí no veis porque por el contraste que es muy malo, pero vemos que tenemos los ejes X con las leyendas, ¿vale? También es a conciencia, ese contraste hay que cuidarlo para al final ese contraste para que sea legible, ¿vale? Pero esa información está, pero estoy gastando muy poca tinta, no estoy llamando la atención. Al final esos son datos de referencia, los ejes. No es el contenido, no es el mensaje. Y aquí, ¿qué he hecho? Esa línea está en el 0, ¿vale? Y ahí lo que estoy diciendo es el ahorro, cuando es el ahorro es por encima de 0, y cuando el ahorro es por debajo de 0, ¿vale? Aquí, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué? Lo está haciendo regular porque hay 2 meses, es que no se ve bien por la resolución, pero hay 2 meses que no he perdido dinero. Pero bueno, el último mes he ganado dinero. He ahorrado. ¿Y así no sería mejor? Así el mensaje es claro. Es, en verde hemos estado en agosto y en diciembre. Hemos estado perdiendo dinero o sin ganar, sin perder, en septiembre, octubre, noviembre. ¿Vale? Es el mensaje que yo quería dar. ¿Cuál ha sido los meses que he ganado dinero y cuál he ahorrado y cuándo no he ahorrado? Si comparamos esta visualización con la de antes, ¿cuál es más clara al usuario? La última. Entonces, siempre que pensemos en esas cosas, nunca más es más. Al contrario, más es difuminar el mensaje. ¿Cuánto? ¿Cuánta cantidad de información tenemos que dar? Pues para ello también tenemos que acudir un poco a la teoría, ¿no? Y conocer también las limitaciones humanas. Nosotros como ser humano estamos limitados. Cómo percibimos las cosas cuando estamos diseñando algo en papel, cuando estamos diseñando algo en escritorio o para mobile, la parte cognitiva está muy secada, muy limitada. Tenemos que tener en cuenta cómo la memoria humana funciona. La memoria humana tenemos básicamente, a grosso modo, 3 sistemas de memoria. Primero el sensorial, en el que reconocemos los objetos, la forma. Ya ahí están la base de la ley de la Gestalt, lo que hemos estado hablando, ¿vale? Ahí podemos retener 9 objetos durante 250 milisegundos. A los 250 milisegundos se van de la memoria, ¿vale? Ya no los retenemos. De ahí pasan a la memoria a corto plazo, que lo retenemos durante 20 minutos. 7 más o menos 2 objetos, ¿vale? Eso que nos dice cuando estamos diseñando una visualización o estamos diseñando una infografía, tenemos que controlar los conjuntos de elementos visuales que estamos representando. Porque si nos vamos de madre y ponemos 10 o 12 o 20 elementos visuales diferentes, el usuario se va a quedar a corto plazo, se va a quedar con 7. Si hemos avispado, con 9, pero si la tiene medio entrenada. Entonces tenemos que tener eso muy en cuenta. Y la memoria a largo plazo es cuando ya entrenamos y estudiamos para exámenes y eso, si es posible a largo plazo, no después del examen. Entonces ya eso no hay límites conocidos. Si hay mucho entrenamiento, la memoria se queda guardada. Eso es lo que he explicado un poco del sistema de memoria memorístico entero. ¿Por qué os pongo aquí las chapas? Los pongo porque quiero explicar que en la memoria operativa, que es la de corto plazo, tenemos 2 sistemas, aparte del ejecutivo central. Tenemos la agenda visoespacial y el lazo articulatorio. La agenda visoespacial es la parte de la memoria a corto plazo que se dedica a interpretar cuáles son los objetos visuales, las formas, elementos visuales. Y el lazo articulatorio es la parte
de la memoria a corto plazo, que se dedica a interpretar todo lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿vale? ¿Por qué explico esto? Porque cuando estamos diseñando infografía, tenemos que tener en cuenta cómo estamos saturando cada uno de esos dos canales. Esos dos canales son canales de la memoria a corto plazo que están separados. Entonces, si utilizo muchas imágenes, voy a saturar mucho la agenda visoespacial. Si utilizo mucho texto, voy a saturar el lazo articulatorio. Cuando las personas están hablando, como yo estoy utilizando vuestro lazo articulatorio. Y ustedes, viendo la vista, estáis viendo la agenda espacial, ¿vale? Si ahí pusiera texto, entraríamos en conflicto, porque yo estoy hablando, ustedes estáis leyendo, y cuando leéis, eso se transforma a vocablo, ¿no?, a fonética, que se interpreta con el lazo articulatorio. Entonces el texto está compitiendo con lo que yo estoy diciendo, y eso a mí no me conviene. Me conviene que veáis fotitos y que me escuchéis, ¿vale? De esas cosas tenéis que tener en cuenta. Algunas recomendaciones para terminar. Utiliza siempre recursos visuales para definir los grandes bloques de contenido. ¿Por qué? Como os he dicho, el ser humano va a la visualización, va a ir a lo visual. Primero le va a traer lo visual y después ya, según él, perderá el tiempo en leer, ¿vale? Pero primero es visual y lo primero que va a ver de todo lo visual, lo que él espere que sea más interesante según su experiencia, como hemos visto, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, compensa los elementos de texto con la parte visual. No llenemos mucho de texto y no pongamos apenas visual, y no llenemos de visual y no pongamos apenas de texto, porque estamos saturando la parte de memoria a corto plazo. Utiliza símbolos conocidos cuanto antes, porque esa familiaridad la va a tener en la memoria a largo plazo y no va a saturar la de corto plazo, ¿vale? Entonces esos símbolos, no seamos creativos, pero hasta un punto, ¿vale? Porque vamos a joder un poquillo al usuario. Y utiliza estructuras poco anchas y profundas. Eso lo que se refiere es que la memoria a corto plazo, como tiene 7 más o menos 2 elementos que retiene, cuando digo corta, lo que me refiero es, por ejemplo, elementos de menú, que no tengan más de 7 elementos, recetas, la cocina, nevera, quiénes somos y yo qué sé, y trabaja con nosotros. De ahí no te pases. ¿Por qué? Porque microondas, la vajilla, lo que sea, ya se ha perdido. Ya empiezan a preguntar por la primera. Cuando vemos locuciones, llamamos a un teléfono y dice, marque 1 si quiere hablar con no sé qué, marque 3, marque 2 si quiere hablar con no sé quién, marque 3, si se va de 5 o 6, por el lazo articulatorio, cuando voy por el sexto ya no me acuerdo cuál era la primera. Entonces no me conviene, y eso es por eso, ¿vale? Entonces aquí lo mismo, estructuras poco anchas. Cuando hacemos una visualización de información, lo que hacemos es, si me voy a Mandela, el primero que puse, en el periódico, aunque lo estoy haciendo en el periódico, lo que hago es que visualmente agrupo 5, 6, 7 estructuras grandes, compartimentos grandes, y dentro voy permitiendo al usuario que vaya explorando y vaya teniendo más contenido, más detalles. ¿Por qué? Porque el usuario va primero a seleccionar dónde quiero obtener más contenido, de 4 o 5, me meto y ya exploro, ¿vale? Y va a ser mucho más fácil para el usuario. Y ya está. Muchas gracias.